pausa. Ya estamos a las 8 de la mañana. En este punto horario estamos con nuestro próximo invitado, el señor Jorge Quiñé, especialista en auditoría, para compartir un poco también la experiencia de lo que es la auditoría tributaria independiente y cómo viene en este periodo de la pandemia esta situación en particular. Don Jorge Luis Quiñé, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días para vos y para tu distinguida teleaudiencia, así también como para todos aquellos que nos ven por la señal abierta y la magia de Internet. Así mismo, le agradezco el tiempo con nosotros porque en realidad este tema de la auditoría es tan importante, pero a veces no valorada en su justa medida, principalmente para incluso hasta protegernos como empresa de situaciones que nos puedan llamar en algún momento a tener que dar cuentas sobre ciertas situaciones. ¿Cómo está el negocio de las auditorías? Bueno, el negocio de las auditorías ahora está, digamos, pasando por una situación un poco cambiante, tanto por la serie de cambios en la legislación local, ¿no? Con esta nueva ley de modernización y simplificación tributaria, y también por el efecto de la pandemia, ¿no? Bueno, y justamente si me ahonda más detalles en torno a eso, ¿qué está pasando? ¿Hay menos, más? ¿Cómo está el tema? Bueno, en cuanto al tema de la, de la legislación, primero vamos a contextualizar al televidente, ¿no? El auditor tributario es un especialista que hace una revisión sobre los impuestos que el contribuyente tiene que pagar, ¿no? Y también sobre aquellos aspectos formales que hacen al quehacer tributario, ¿no? Por ejemplo, llevar los libros, el tener sus registros actualizados, etcétera, etcétera, ¿no? Como también, por ejemplo, hacer un reclamo frente a créditos tributarios a favor que él tiene que reclamar al fisco, ¿no? Y cosas de ese tipo, hacer declaraciones juradas rectificativas o algún pago indebido que hizo y quiere reclamarlo. Para todos esos aspectos, el contribuyente requiere a un auditor tributario. En el contexto de esta auditoría, de la auditoría tributaria, el auditor audita básicamente los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿no? En el caso de los impuestos directos, estamos hablando del impuesto a la renta empresarial para el año 2020, y en el caso de los impuestos indirectos, hablamos del impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo al consumo y otros impuestos, ¿no? Como tú sabrás, el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual, o sea que los efectos de la pandemia, ¿no? Recién se van a ver desde la perspectiva del impuesto a la renta para el ejercicio 2021, ¿no? En cambio, el impuesto a valor agregado sí se está viendo, digamos, mes a mes en las recaudaciones que hace la Subsecretaría de Estado y de Tributación de acá de nuestro país, ¿no? En el caso de ustedes de forma particular, ¿cómo es el modelo de trabajo como auditores? Bueno, el modelo de trabajo como auditores, nosotros a partir de este año, del año 2020, se dio una serie de normas para ejercer la profesión que están establecidas en la resolución general 30, que se dio a fines del año pasado, para las auditorías a las empresas, del sector privado y del sector público, ¿no? A partir de este año 2020, ¿no? 2020, porque hasta el 31 de diciembre del 2019 se trabajaba bajo otro marco tributario, bajo otro marco legal, que era la ley de adecuación fiscal y reordenamiento tributario, que era la ley 2421. Entonces, esa ley y sus modificaciones y sus reglamentaciones prescriben o mueren a diciembre del 2019 y empiezan en el 2020 la ley 6408, que es la ley de modernización y simplificación del Estado, ¿no? En el cual el escenario del auditor se va a circunscribir al cumplimiento de esa ley, ¿no? De ese marco tributario.
Ahora, ¿es muy diferente una de la otra? Bueno, es diferente dentro del contexto puramente técnico, no tanto, sino que del contexto formal, que es la presentación de los informes, el auditor bajo este nuevo escenario que ha tomado la Subsecretaría de Estado de Tributación, el auditor tributario tiene que emitir un nuevo informe adicional al que estaba emitiendo, que era una auditoría sobre los estados financieros tradicionales. Este nuevo informe se desarrolla bajo un marco que son las normas de aseguramiento, ¿no? Y este nuevo informe que tiene que suscribir el auditor tiene que indicar qué es lo que hizo, cómo lo hizo, ¿no? ¿Qué impuestos revisó, qué meses revisó, qué hallazgos encontró? Y todo eso especificado puntualmente en ese informe adicional que tiene que presentarse a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Don Jorge Luis Quiñé, le pido que se quede un minuto con nosotros. A la vuelta de esta pausa, estamos con más, hablando con nuestra audiencia sobre esto que es muy importante, el tema de la auditoría y cómo hay que prepararse para esto. Ok, muchas gracias. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es todo lo que está bien. En mi momento de relax, yo veo lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. Tengo un lugar favorito para cada programa. Películas en la cama, fútbol en el sofá y si me pierdo algo, no termino de ver el entorno. Flow no me deja tiempo para novias. ¿Cómo te quiero, Flow? Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Volvemos luego de la pausa. Estamos con el señor Jorge Luis Quiñé de los Ríos, especialista en auditoría, hablando justamente sobre auditoría tributaria independiente. Me decía que no hay mucha diferencia entre la antigua y la nueva después de esta modificación que entró a regir desde este año. Me quedó eso en la cabeza, señor Jorge Luis, y la consulta es más que nada son los porcentajes, los números, lo que ha modificado. No. Lo que ha modificado son la redacción y el compromiso que tiene el profesional, el auditor, de indicar y señalar taxativamente en los informes que está presentando a la Subsecretaría de Tributación qué es lo que está haciendo, qué procedimientos utilizó para revisar el IVA o el impuesto a la renta empresarial o los otros impuestos, qué meses puntualmente revisó y qué encontró en esos meses. Si encontró, digamos, algún error o alguna desviación en la práctica tributaria, si encontró algún punto de control interno importante, o si hay alguna otra cuestión que él encontró en su revisión. Eso tiene que él escribirlo y anotarlo y puntualizarlo en un informe. Este periodo de la pandemia también, estamos por alcanzar los 200 días. ¿Les ha afectado también en materia de clientes? Sí, claro. Nos ha afectado en una cuestión importante porque muchas empresas se han visto, digamos, han tenido que cerrar sus negocios, otras han tenido que disminuir sus ventas.
otras empresas se han tenido que acoger a ciertas normativas de tipo financiero, como por ejemplo los fondos que da el Banco Nacional de Fomento de Apoyo a la pequeña y mediana empresa, o digamos acogerse a algunas normas como un fraccionamiento o diferimiento o refinanciamiento de deudas, ¿no? Como en el caso de deudas con el IPS o deudas con el sector bancario. Entonces, si a eso le sumamos, por ejemplo, el tema de los inventarios o del stock, que queda en una situación un poco inestable, ¿no? Quizás un stock que no se pueda vender y que tenga que liquidarse posteriormente, o deudas que tengan que refinanciarse, o cuentas a cobrar que tengan que provisionarse o que castigarse, o que dar mayores facilidades de crédito. Todo eso influye en el quehacer de las empresas y en la determinación de su flujo de caja y de sus presupuestos a corto plazo, ¿no? Todas estas cuestiones influyen indirectamente en la auditoría tributaria, ¿no? Aparte de eso, también a veces suelo dialogar con algunas personas que trabajan en este ámbito y les consulto, ¿es costoso una auditoría? Bueno, la auditoría, en este caso, la auditoría de aseguramiento tributaria, encargo de aseguramiento o auditoría tributaria, varían desde, digamos, desde el tipo de empresa, las pymes, las pequeñas empresas, hasta la gran empresa transnacional o los bancos o las corporaciones internacionales que tienen, digamos, un margen importante de transacciones, un margen importante de ingresos, ¿no? En ese caso, los precios varían en función a las horas hombre que el auditor insume para poder realizar su trabajo. O sea, que el auditor calcula sus honorarios en base a las horas hombre, para lo cual hace un previo relevamiento de cómo trabaja la empresa para poder estimar él así sus honorarios profesionales en función a la magnitud de esa empresa, ¿no? Y en el tiempo también, porque puede llevarle mucho tiempo y en comparación a otras empresas que son más pequeñas, el tiempo puede ser mucho menor, ¿verdad? Así es, en el tiempo y también en los sistemas tecnológicos que usa la empresa, porque ahora en tiempos de pandemia la auditoría además se hace de tipo digital, ¿no? De tipo digital. Entonces, si las empresas no tienen un sistema integrado de informático que nos permita a nosotros capturar de esos sistemas la data, ser analizada, y esas empresas tienen, digamos, sus sistemas informáticos aislados, los módulos de ventas, los módulos de compra, el módulo de producción, los módulos de contabilidad, todos están aislados, separados. Entonces es un poco difícil, digamos, hacer el trabajo porque tenemos que, digamos, capturar esos módulos y poder trabajar en forma independiente y después integrarlos. Que, digamos, irse a la gran empresa y capturar desde ahí la data informática totalmente integrada y poder nosotros hacer nuestros muestreos correspondientes, ya sean estadísticos o no estadísticos, para nuestras pruebas de auditoría. Don Jorge, ¿cómo está Paraguay en ese sentido? Porque lo último que dijo me parece muy interesante, ya que todavía tenemos una cultura de empresa familiar, ¿no? Así es. Interesante la pregunta porque nos permite sacar a luz una realidad que en nuestro país, tú sabes, Juan Pablo, tenemos gran cantidad de empresas de pymes, de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que soportan gran parte de la economía del país. Entonces, estas empresas generalmente no invierten mucho en tecnología, ¿no? No cuentan con plataformas, con una plataforma, con un SAP, por ejemplo, un SAP o con un ERP, ¿no? Son empresas que se manejan sobre estancos, digamos, independientes, ¿no? Y su contabilidad está descentralizada, digamos, por una plataforma que no está integrada a la gestión operativa del negocio. Entonces, ahí tenemos un aspecto que mejorar en cuanto a tecnología y que es necesario en estos tiempos. Ahora, para desmitificar eso, ¿qué se puede decir? Usted como especialista, justamente alguien que está viendo esta entrevista, porque principalmente creo que vale la pena este espacio
para que la gente pueda entender de que esto es muy importante, ¿no? Así es, así es. Yo creo que el empresario tendría más un poco que invertir en tecnología, ¿no? Para poder tener en línea la información que le va a servir no solamente para la gestión del día a día, la gestión económica del día a día, sino también para el control y para proporcionar información correcta y oportuna a los diferentes entes reguladores, ya sea Hacienda, la Secretaría de Tributación, la Comisión Nacional de Valores, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente en nuestro país tenemos el sector bancario y el sector, digamos, de las grandes empresas y el sector que cotiza en bolsa, que son sectores que están bastante, digamos, organizados en ese aspecto de la tecnología. Pero el pequeño empresario y el mediano empresario puede recurrir a empresas proveedoras de software, ¿no es cierto? Y a someterse a planes digamos, de compra financiados o comprar los módulos poco a poco o usar, digamos, plataformas y alquilar plataformas en la nube. Entonces, puede, digamos, él usar otras herramientas que comprar un sistema que de repente le va a salir muy caro, ¿no? Don Jorge, le pido que se quede un minuto más. Tenemos que hacer una segunda pausa. A la vuelta hablamos ya de las conclusiones en torno a, bueno, este tema tan importante sobre la auditoría y cómo ve el futuro. Pero eso a la vuelta de la pausa. Ok, gracias. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Hoy lunes, estamos ya al lunes 24 de agosto, de a poco terminando este octavo mes, con mucha esperanza y con siempre la reiterada forma de pedirles que tomen todos los recaudos en medio de esta pandemia. Tenemos que luchar para bajar justamente los números, lastimosamente, de decesos que hemos visto en este mes de agosto. Estamos con el señor Jorge Luis Quiñé de los Ríos. Él es auditor, especialista también en este tema, y estamos analizando la importancia justamente a veces no visibilizado de los auditores, ¿no? Y en este tema tributario, en este año donde estamos transitando con un nuevo código y también la exigencia que se ha sumado ante esta situación. Señor Jorge Luis, ¿cómo ve el futuro en materia de lo que es esta cuestión tributaria, del trabajo de los auditores? ¿Positivo? ¿Esperanzador? Sí, lo veo bastante positivo porque el auditor es el que está más cerca de los datos, ¿no? De los datos económicos y financieros de una empresa, ¿no? Y el empresario, el contribuyente, ve en esa persona que está en primera línea, digamos, con la información, y que esa persona le puede dar el análisis de muchas informaciones que él requiera para tomar decisiones difíciles en época de pandemia, ¿no? Como las que mencioné anteriormente. Entonces, desde el punto de vista de que el auditor es la persona más cercana que está al empresario, ¿no? Que desde su perspectiva de análisis, no desde la perspectiva de registro, sino desde la perspectiva de análisis, le va a dar mucha información valiosa para tomar decisiones en estas épocas difíciles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lo veo interesante.
También lo veo interesante que se han incorporado en esta nueva reglamentación las empresas proveedoras del Estado, ¿no? Las empresas que hacen contrataciones públicas con el gobierno. Entonces, esas empresas también están sometidas a partir de este año a la auditoría tributaria independiente cuando sus ingresos brutos superan los 6.000 millones al año, o sea, más o menos $1 millón, ¿no? Entonces, esas empresas también van a someterse al control, o sea, el control desde la perspectiva tributaria va a estar tanto en el sector privado como en el sector público. Y en el sector privado, el empresario va a tener a un profesional que no solamente le va a dar una orientación desde el punto de vista de sus impuestos, sino también desde el punto de vista de otras áreas que él considere conveniente, presupuestos, proyecciones financieras, digamos, fusiones, si él quiere fusionar, si quiere vender su negocio, si quiere liquidar su negocio, él va a tener un profesional de primera mano que le va a ayudar, ¿no?, a tomar decisiones correctas y oportunas. Ahora, a nivel país, ¿cómo ve la situación económica? Porque también ustedes miden el pulso cuando ven los resultados de su trabajo. ¿Paraguay tiene chance de salir de esta pandemia en el corto plazo? Bueno, yo creo que sí, se han manifestado algunas señales, digamos, de reactivación y de crecimiento en el sector cárnico, en el sector ganadero, en el sector agro también, ¿no es cierto? Porque el mundo no va a dejar de comer, el mundo va a seguir alimentándose, y Paraguay es un país exportador de alimentos, básicamente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la economía paraguaya se solidifica en ese pilar que está recuperándose en este último trimestre o este último cuatrimestre del año. Va a tener un repunte, ¿no? Un repunte. Llegué a considerar que Paraguay va a ser un país que no va a tener un impacto tan negativo en su Producto Interno Bruto como lo tienen otros países de la región, ¿no? Yo considero que para el primer cuatrimestre del año 2021, la economía paraguaya va a entrar en una recuperación. Don Jorge Luis, ¿cómo la gente hace para contactarlos? También importante ese dato, principalmente en esto último que hablamos, ¿no? De la necesidad de la auditoría. ¿Cómo la gente hace para contactarlos? Sí, el empresario, el contribuyente, el accionista, el hombre de empresa, de negocios, o que quiere contratar los servicios de un auditor tributario independiente, puede recurrir a la página de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿no? www.set.gov.pi, y entra en el link donde dice auditores externos, auditoría externa independiente, ¿no? Y va a encontrar ahí 4 clasificaciones: los auditores por la resolución 29, los auditores de acuerdo con sentencia de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Ahí tiene 300 registros de auditores. Son 300 registros que están igualmente habilitados para que cualquiera de ellos pueda, digamos, prestar ese servicio a la comunidad empresarial en las mismas condiciones. No significa que uno sea más que el otro, ninguno de esos condicionamientos. Todos esos 300 registros de esos profesionales han pasado por filtros del control de calidad que hace la dirección correspondiente del Ministerio de Hacienda, en la cual evalúa el currículum, evalúa la actualización, evalúa la tecnología asociada que usa el auditor y evalúa su perfil. Entonces, ahí va a encontrar los profesionales habilitados, ¿no? Habilitados para ejercer la auditoría desde el punto de vista legal. Ahora, si usted, digamos, tiene alguna duda respecto a contratar a un auditor que no esté en la lista, puede también recurrir a los gremios, ¿no?, correspondientes. Y nosotros estamos actualmente formando un nuevo gremio, un gremio que se llama la Asociación de Auditores Independientes del Paraguay, ¿no?, que estamos en formación, ¿no?, y que en unos meses saldremos a la luz, ¿no?, donde están registrados todos los auditores independientes, aparte de los registros que hay en otros gremios, ¿no?
pero concretamente y puntualmente, el que quiera asegurarse, página de la SED, link de auditores externos independientes, 300 auditores ahí a su disposición. Excelente ese dato justamente para la gente que está arrancando su semana y necesita también sobre estos datos. El señor Jorge Luis Quiñé de los Ríos, gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias a vos, Juan Pablo, y muchas gracias a ustedes por la entrevista, y les deseo éxitos y lo mejor para nuestro país y que salgamos todos adelante en estos momentos difíciles de pandemia. Gracias. Que así sea, realmente. Muchas gracias por sus deseos. Nosotros nos despedimos, nos encontramos de vuelta a las 10 en el Foro Empresarial y a las 12 en el Informativo Central del Mediodía. Mientras tanto, síganos con las informaciones tanto en nuestras plataformas digitales como en nuestras páginas web, que están al servicio de ustedes si desean compartir las informaciones. Por supuesto, como siempre, los deseos que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.